Repito la cita bíblica, Hechos capítulo 14, versículos 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Encontramos en ella instrucciones precisas acerca de cómo debemos vivir la vida cristiana, de cómo debe ser la vida normal de una iglesia local, Señor, mientras esperamos tu venida. Te rogamos que abras los corazones, Señor, que abras nuestro entendimiento para recibir con humildad y con una actitud, Señor, de obediencia tu palabra en esta mañana. En tus manos encomendamos este tiempo en el santo y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. El proceso bíblico del discipulado. El proceso bíblico del discipulado, hermanos. Y quisiera iniciar esta exposición, hermanos, haciendo referencia a cuál es el principio rector de la existencia humana. Escuchen con atención esto. El principio rector de la existencia de los seres humanos, de nosotros como humanos, es vivir para la gloria de Dios. ¿Escuchó esto? Esto es muy importante para entender por qué estamos aquí en la tierra. Nosotros existimos como humanidad para reflejar la gloria de Dios. Ahora, hermanos, esto habla justamente de la existencia humana. El hombre no existe para su propia gloria. El hombre existe para la gloria de Dios. Pero también, hermanos, el principio rector de la vida cristiana es el mismo: vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué nos salvó Jesús? ¿Por qué nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó a su amado reino, hermanos? No para nosotros, para su propia gloria, para que vivamos, para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, dice la carta a los Efesios. Entonces, existimos como humanos para la gloria de Dios y somos cristianos para la gloria de Dios. Y ese es el propósito, hermanos, ese es el principio rector. Nunca debemos perder de vista: cuando el ser humano deja de vivir para la gloria de Dios, ha dejado la razón por la cual, ha abandonado la razón por la cual existe. Y cuando un cristiano, alguien que se dice cristiano, no vive para la gloria de Dios, no está justificando su existencia en el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa esta expresión vivir para la gloria de Dios, hermanos? Bueno, este concepto de la gloria divina, de la gloria de Dios, en el Antiguo Testamento es referido con la palabra Shekinah, la palabra hebrea Shekinah, que representa ese resplandor majestuoso de la presencia de Dios cuando ésta se hacía manifiesta, sobre todo en aquel tabernáculo, primero en aquella montaña, en el monte Sinaí, después en el tabernáculo y después en el templo, cuando Dios soberanamente dejaba que su presencia, su gloria se hiciera manifiesta. Esta Shekinah, que es la palabra hebrea para gloria, era ese resplandor al cual los seres humanos no tenemos acceso. La gloria de Dios hace referencia a su majestad, a la suma de todas sus perfecciones divinas, de todos sus atributos. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando decimos que debemos vivir para la gloria de Dios,
A lo que nos estamos refiriendo es que el propósito de nuestra vida es ser un reflejo de todo lo que Dios es, de todas sus perfecciones, de todo su amor, de su justicia, de su majestad, de su pureza, de su santidad. Eso es vivir para la gloria de Dios. Cuando decimos, hermanos, por ejemplo, nos oramos en este culto y decimos, Señor, queremos que este culto seas tú glorificado. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que todo lo que ocurra en este culto refleje justamente lo que Dios es. Y hermanos, esto es algo importante, no solamente cuando nos reunimos en un culto de adoración, sino como lo dice Pablo, si bien pues coméis o bebéis, comen o beben, o hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Y ese es un principio que te va a ayudar mucho a ti, hermano y hermana, para tomar decisiones en tu vida. Pregúntate, esta actividad que pienso hacer, esta decisión que pienso tomar, ¿de qué manera glorificará a Dios? ¿De qué manera Dios será glorificado en esta actividad? Entonces, pero hay una actividad, hermanos, que Jesús mismo dijo que da gloria a Dios. Y les invito a ir a Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. Aquí está Jesús hablando de la unión en este sermón de Jesús llamado el Sermón del Aposento Alto. Jesús tiene como audiencia a sus 12 apóstoles y les está predicando un sermón majestuoso, un sermón sublime, excelso, hermanos, sobre varios temas, pero está abordando aquí el tema de la unión con Cristo. Si tú eres cristiano, tú tienes una unión con Cristo que trasciende el tiempo y el espacio y la eternidad, ¿sí? Y todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo. Recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos hechos en Cristo. Esta expresión de la unión del cristiano con su Señor, con su Salvador, se debe de reflejar en fruto. Recuerden que Jesús está aquí utilizando la metáfora de una vid, el árbol, el arbusto que produce uvas. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Ustedes son las ramas. ¿Qué se espera de una rama? Que dé fruto, ¿sí? Todos hemos tenido en nuestras manos un racimo de uvas, ¿verdad? Y entonces, hermanos, nosotros somos esas ramas de donde cuelga el fruto. Y note lo que dice el versículo 8. En esto, ¿qué dice? Es glorificado mi Padre. Ya dijimos, ¿cuál es el principio rector de la existencia humana? Glorificar a Dios, que Dios sea glorificado. ¿Cuál es el principio rector de la vida cristiana? Que Dios sea glorificado. Bueno, ¿qué dice Jesús? En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, note esto, hermanos. Jesús está hablando aquí de la gloria de Dios y en qué Dios es glorificado. Dice, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Está hablando del discipulado y uniendo el concepto del discipulado con el dar fruto. Vivir para la gloria de Dios implica que nosotros, que somos las ramas, llevemos fruto para la gloria de Dios. Es decir, si yo soy un discípulo de Cristo, fructifico, mi fruto es otro discípulo de Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesús, y en eso es glorificado el Padre. Y eso lo entendió perfectamente muy bien la iglesia primitiva. Todo lo que la iglesia primitiva, hermanos, lo que hemos visto en Hechos, en este estudio del libro de los Hechos, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hacía la iglesia primitiva estaba encaminado al discipulado, a que hubiera más discípulos de Cristo, a que los discípulos se multiplicaran, hermanos. Pero pocos pasajes en la Escritura, como este que acabamos de leer en Hechos capítulo 14, hermanos, del versículo 19 al 23, nos hablan del discipulado de una forma tan precisa. Por eso este pasaje es muy importante para entender lo que es el discipulado, hermano. Y aquí el discipulado, como ya lo hemos estado viendo en otras lecciones, el discipulado es un proceso.
Es un proceso, así lo expresa la Biblia, hermanos. Y estamos llamados nosotros a discipular. Una iglesia, hermanos, que puede estar muy llena de actividades, puede estar muy llena de programas y de ministerios y tiene una organización excelente. Pero si ninguno de esos programas y ninguno de esos ministerios y toda esa organización no está enfocada al discipulado, esa iglesia, hermanos, es una iglesia muerta, aunque esté llena de actividades y una agenda llena de cosas por hacer. Todo lo que una iglesia haga en los diferentes ministerios, hermanos, en enseñanza, en la predicación, incluso en integración, en el ministerio de integración de sociales, hermanos, en adoración, en el ministerio infantil, en el ministerio juvenil, en el ministerio de adultos mayores, en cualquier ministerio, hermanos, todo debe estar enfocado al discipulado, a reproducirnos en otros cristianos. ¿Por qué? Porque en eso Dios es glorificado. Ahora, ¿cuáles son los elementos involucrados en este proceso de hacer discípulos? Vamos a este pasaje, hermanos. Pero antes de ir al pasaje y ver cuáles son estos tres elementos, hagamos un recordatorio del viaje de Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero de Pablo, hermanos. Recordemos, salieron enviados, la iglesia enviadora fue la iglesia de Antioquía de Siria. De ahí les impusieron las manos y de ahí salieron rumbo a la isla de Chipre y ahí ganaron al procónsul para Cristo, Sergio Paulo. De ahí salieron rumbo a la parte continental y, hermanos, empezaron a predicar en la parte portuaria, primeramente en Perge. De ahí pasaron a Antioquía de Pisidia. Y yo estuve checando para trabajar en este sermón, hermanos, la distancia que hay entre cada una de estas ciudades. Muchas de estas ciudades ya no existen con este nombre, pero sí existen asentamientos humanos, más bien poblaciones, hermanos, o ciudades, que ahora ya se llaman de forma muy diferente. Y ahora con la maravilla del Google Maps, uno puede ver cuántos kilómetros hay de un punto a otro y cuánto tiempo se hace uno caminando. Note, de Perge, Antioquía, de Pisidia, hay 196 kilómetros. Y esto equivale a un recorrido de 40 horas a pie. Pero, hermanos, esto puede ser un poquito más porque hay montañas. Entonces, el relato bíblico pues es muy corto, muy breve. Pero en realidad tuvieron que pasar de Perge, que es el puerto, a Antioquía de Pisidia. Son 196 kilómetros a pie. Esto, hermanos, hay comentaristas bíblicos que dicen que es muy probable que este primer viaje de misionero de Pablo haya durado 2 años en total por los kilómetros recorridos. Ahora, de Antioquía de Pisidia a Iconio, que fue el otro punto, hermanos, hay 150 kilómetros, 31 horas a pie. De Iconio a Listra, 36 kilómetros. De Listra a Derbe, 112 kilómetros, hermanos. Y Derbe fue el último punto, que es el que nos lleva a este sermón de esta mañana. Pero ¿cuáles son estos 3 puntos o 3 elementos del proceso de discipulado, hermanos? El primer paso, y para los hermanos que toman nota, tomen nota. ¿Cuál es el primer paso en el proceso de discipulado? Evangelizar, proclamar el evangelio. Note lo que dice el versículo 21. Voy a leer desde el 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Muy probablemente Pablo estaba pensando en ir a Tarso, su ciudad natal, porque estaba en esa dirección, pero el Espíritu Santo determinó que Derbe fuera el último punto de su ministerio en este primer viaje misionero. Recordemos que le había pasado a Pablo, hermanos, lo habían apedreado. La oposición judía viajaron desde Antioquía de Pisidia y de Iconio, llegaron hasta Listra y convencieron a esos paganos que los estaban adorando y que los confundieron con Júpiter y con
y con mercurio, y después de adorarlos, hermanos, esa multitud que los estaba adorando como dioses paganos, después los estaba apedreando, y a Pablo lo apedrearon. Pero es impresionante, hermanos. Yo no sé si usted notó en la lectura, pero vean lo que dice el 19. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense, hermanos, así estaba la condición de Pablo. Pero rodeándole los discípulos, yo creo que los discípulos fueron a cargar el cuerpo que pensaban que era un cuerpo muerto para enterrarlo y darle sepultura. Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué fortaleza le dio la gracia de Dios a Pablo, no creen, hermanos? ¿Quién de ustedes, quién de nosotros haríamos un viaje al otro día después de que nos apedrearon y nos creyeron muertos? Pablo, dice, se levantó, entró a la ciudad y al otro día hizo un recorrido de 22 horas a pie, de 112 kilómetros a Derbe. Eso solamente se explica por la gracia de Dios que le da a sus siervos, hermanos. Solamente esa es la explicación. Pero vean qué hizo Pablo, qué hicieron Pablo y Bernabé en Derbe. Versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad. Este es el primer paso del discipulado. Hermanos, evangelizar. Anuncia el evangelio. Proclama el evangelio. Proclamar el evangelio es la actividad que inicia el proceso de hacer discípulos. Y aquí, hermanos, debo explicar dos conceptos bíblicos que están aquí en este pasaje. El concepto de predicación y el concepto de evangelio. Y es que en la antigüedad, hermanos, los reyes y los emperadores, dentro de sus ministros, ¿sí?, tenían lo que se conocían como los heraldos. Los heraldos eran reclutados por los reyes y eran personas que debían tener cualidades de oratoria, y si no las tenían que desarrollar. Tenían que tener presencia, tenían que tener un compromiso también con la autoridad, porque ellos iban a llevar el mensaje del rey a todas las provincias de ese reino. Y entonces llegaba el heraldo a una ciudad y él tenía un mensaje que anunciar. Este mensaje tenía un carácter oficial y legal. Por eso se le conoce también como la proclama. Por eso, hermanos, esa es la razón por la cual Dios determinó que el anuncio del evangelio no fuese una declamación, sino una proclamación. Debe tener un carácter de autoridad, y eso es lo que significa. Esa es la esencia de la palabra predicación, porque estos heraldos, hermanos, no tenían que llegar de una forma impersonal. Ellos tenían la encomienda de utilizar el énfasis, de utilizar su rostro, sus expresiones faciales, sus manos, para decir: esto dice el rey. Esto dice el rey. Y hermanos, la palabra evangelio también se toma de esa actividad heráldica de los heraldos. Evangelio significa buen mensaje o buenas noticias. Cuando dentro de la familia real había un nacimiento o había una boda, un casamiento, salía el heraldo y entonces anunciaba el evangelio del rey, de ese rey en turno. Y decía: ha nacido el príncipe. ¿Sí? Y tenía que hacerlo con emoción. Eso significa, hermanos, y de ahí se toma justamente lo que ahora en la iglesia conocemos como predicar el evangelio. Jesús tomó eso, hermanos, para hablar de su ministerio personal. Él predicaba su evangelio del reino. Y nosotros, hermanos, como iglesia, predicamos el evangelio de Cristo. Somos heraldos del rey. Y este es el primer paso, el que abre el proceso de discipulado. Así como el heraldo en la antigüedad no tenía permiso para modificar el mensaje, hermanos. No podían ellos quitarle ni añadirle al mensaje que proclamaban. Igual los ministros no tenemos ninguna autorización
para modificar el mensaje del evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? ¿Qué es este evangelio que predicaban Pablo y Bernabé, que dice aquí que anunciaron en Derbe? Es el mensaje de Jesús, es la historia de Cristo, hermanos. Esta historia que ha sido tan atacada a lo largo de más de 20 siglos. Cristo es el Hijo de Dios, aquel que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, a los cuales Dios les anunció que enviaría a su Hijo, que enviaría al Redentor. Es ese siervo sufriente que nació de María, una mujer virgen que no había tenido relaciones. Fue concebido por el Espíritu Santo y vivió en medio de una cultura, la cultura judía, un pueblo que estaba oprimido bajo el yugo del Imperio Romano. Él se sometió a la ley divina, aquella ley que él mismo, él era el autor. Este hombre, Jesús de Nazaret, un hombre de carne y hueso, no mitad Dios, mitad hombre, sino 100% Dios, 100% hombre, vivió la experiencia humana que tú y yo hemos vivido. Él conoció la pobreza, él conoció la marginación, él conoció la traición, él conoció el dolor, el cansancio, el abandono. Él conoció muchas cosas que tú y yo padecemos y hemos vivido. Este hombre fue enviado por Dios para cumplir una misión. Y fue morir y resucitar para que Dios se hiciese para sí mismo un pueblo suyo, para su honra y gloria. Para que tú y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados. Jesús fue la culminación de todo un sistema ritualista de sacrificios que los judíos habían practicado por siglos. Sacrificios que dice la carta a los hebreos que nunca podían quitar de forma permanente los pecados. El sacrificio de Cristo sí puede quitar tus pecados de forma permanente. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo a través de su muerte. Y una vez que Cristo muere en la cruz, también había sido anunciado que Él volvería a la vida. Y Dios, Padre, le dio la vida y resucitó de los muertos, de los cuales hubo testigos. Testigos que vieron a Jesús resucitado y fueron los que anunciaron el Evangelio, las buenas noticias de su muerte y resurrección a toda aquella comunidad judía. Aquellos que recibieron su mensaje fueron los portadores. Y aquí vemos a dos llevando esta buena noticia a una ciudad llamada Derbe. Ese es el evangelio que estás tú llamado a escuchar. Eso es evangelizar. El evangelio es un mensaje que debe ser creído. El evangelio es un mensaje que también debe ser, no solamente debe ser predicado, no solamente debe ser creído, sino también debe ser vivido. El evangelio, hermanos, es un mensaje que se debe de predicar también. Es un estilo de vida. Toda la vida cristiana debe estar centrada en el evangelio. Toda la vida de iglesia debe estar centrada en el evangelio. Debemos de vivir una cultura centrada en el evangelio. No en el pragmatismo. No en glorificarnos a nosotros mismos, sino en que Dios sea glorificado. Entonces el primer punto que abre el proceso del discipulado, hermanos, es la proclamación del evangelio. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros queremos discipular a alguien? Cuando vamos con un familiar, con un amigo, con un vecino que no conoce a Cristo, pero que sabe que nosotros somos cristianos. Nosotros lo que estamos haciendo al predicar el evangelio, escúcheme bien, hermanos, estamos compartiendo el gozo. Estamos llevando el gozo de Cristo a las naciones. Si algo necesita este mundo adolorido, hermanos, es el gozo de la reconciliación con Dios.
No el gozo del mundo, de eso ya sabe el mundo mucho, hermanos. El gozo efímero, engañoso del pecado, de eso ya el mundo sabe demasiado. Lo que necesitan es a Cristo y el verdadero gozo. Pero vemos, hermanos, que el discipulado tiene otro aspecto. Y aquí, hermanos, las Y que vemos en el texto son muy importantes. Cuando usted lea su Biblia, ponga mucha atención en estas conjunciones. Vea lo que dice el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, hay una I. Y de hacer muchos discípulos. Una cosa es evangelizar y otra cosa es discipular. Cuando tú le anuncias el evangelio a alguna persona, es muy importante que también la discipules. Es decir, tu objetivo no debe ser, hermano y hermana, simplemente presentar las 4 leyes espirituales y obtener una profesión de fe y decir, ¿sabes qué? Nunca dudes de tu salvación. Y ahí nos vemos. No. Pablo y Bernabé no actuaban así. Ellos, además de predicar el evangelio, a aquellos que respondieron con fe a la proclamación, los discipularon. Note aquí, y después de haber anunciado el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Después de hacer, esto nos habla justamente de que hubo un tiempo que dedicaron ellos compartiendo su vida con esos nuevos creyentes, hermanos. Entonces nosotros debemos de tener una visión de más alto alcance con aquellos a quienes les predicamos el evangelio, hermanos. Pues no basta simplemente con una plática de 5 minutos exponiendo algunos puntos, o como decía hace un momento, las leyes espirituales. No estoy en contra de métodos, pero recordemos que eso no basta. El modelo bíblico no solamente es evangelizar, sino discipular al que evangelizamos. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Qué significa hacer discípulos? Debemos tener una comprensión muy clara, hermanos, de lo que significa un discípulo en aquella época. Y bueno, en la cultura griega y también en la judía, hermanos, un discípulo, había muchos maestros. Había muchos, en la cultura judía, por ejemplo, había muchos rabinos. Y cada rabino tenía su discípulo. Pero desde la época del Antiguo Testamento vemos el proceso del discipulado como algo muy real. Por ejemplo, vemos que en el caso de Josué, Josué fue discípulo de Moisés. En el caso de Eliseo, Eliseo fue discípulo de Elías. ¿Sí? Eran personas a quien Dios colocó como modelos para preparar al sucesor de un ministerio. Y todos nosotros, hermanos, debemos de tener a alguien en quien reproducirnos. Alguien que nos vea a nosotros como el modelo para que ellos imiten a Jesús. Para que ellos imiten. Eso es la esencia del discipulado, hermanos. Pablo, por ejemplo, y aquí vemos que de Gamaliel nunca se supo que se haya convertido, pero en su época de fariseo, Pablo, él fue discípulo de Gamaliel, ¿no? Pero aquí cuando Jesús dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, hermanos, lo que está diciendo justamente son, reproduzcanse en otros. Ustedes son mis discípulos. Ahora vayan y hagan otros discípulos míos que a través de ustedes me vean a mí. Ahora, cuando nosotros vemos Mateo 28, 19, y les invito a que estén ahí un tiempo, vayan, si no están en Mateo 28, 19, vayan en este momento a esta cita. Y notemos, hermanos, cuál es la instrucción que da el Señor. Aquí, hermanos, si vemos detenidamente este versículo, vemos que el mandamiento es uno.
hay solo un mandamiento. El mandamiento, de hecho, de la Gran Comisión es hacer discípulos. Todo lo demás son instrucciones de cómo llevar a cabo ese mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Vean, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Noten, hermanos, aquí la traducción de la Reina Valera no nos ayuda mucho para entender la primera parte del versículo. Pero en realidad el texto griego dice, y yendo, hagan discípulos. Yendo, hagan discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, hay tres verbos, hermanos, en el original que están en lo que nosotros llamamos en forma de gerundio. ¿Sí? En forma de gerundio. Yendo, bautizando y enseñando. Estos tres verbos en gerundio, hermanos, son el cómo debemos cumplir el mandamiento. Es decir, el ir a ser discípulos es el qué. El yendo, el bautizando y enseñando es el cómo, hermanos. Es el cómo. Vemos que entonces este pasaje se puede leer así. Yendo, vayan discípulos, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo debemos hacer discípulos? Yendo. Quiere decir, mientras vives tu vida, entre tanto que caminas, entre tanto que esperas la venida de Jesús, haz discípulos. Es decir, habla de un estilo de vida, hermanos. Escuchen muy bien, hermanos. La vida cristiana y la vida de iglesia debe estar caracterizada por un estilo de vida. Hacer discípulos. Esa debe ser nuestra, no una cosa extraordinaria, no algo programado, no una campaña, ¿sí? Debe ser el estilo de vida normal de toda iglesia. Eso significa la expresión yendo. Pero después dice bautizando, hermanos. Cuando nosotros vemos que el bautismo, y lo vemos en Hechos y en otras epístolas, la Biblia enseña del bautismo a creyentes. No está justificado en el Nuevo Testamento ni en ninguna parte de la Escritura, hermanos, el bautismo a personas que no son capaces de hacer una profesión de fe. ¿Sí? Como decía un pastor bautista en alguna ocasión, algunos me atacan y me han dicho, ¿qué? ¿A poco usted no bautiza ni bebés? Le digo, claro que sí, yo bautizo bebés, pero hasta ahorita no ha llegado un bebé gateando, confesando a Jesús como Salvador, diciéndome yo soy un gran pecador y creo en la muerte de Cristo y que Él murió por mis pecados y le he entregado mi vida. Cuando llegue un bebé así, yo a ese bebé lo bautizo. No es un tema de edad, es un tema de que sea capaz de hacer una profesión de fe. Y gloria a Dios por los bautismos. Y hermanos, yo no tengo ningún problema con la edad tampoco. Yo he bautizado en este breve ministerio que tengo, pastoral que llevo, hermanos de 10 años de edad, pero que han creído en Cristo Jesús, que han hecho una profesión pública de fe en Cristo Jesús. Entonces, nadie puede ser bautizado bíblicamente si antes no ha creído. ¿No ha creído en qué? En el Evangelio. Entonces, el bautizando, aquí está implícito, hermanos, el predicar el Evangelio. Entonces, es hacerlo de una forma yendo, es decir, mientras vamos, pero también, hermanos, proclamando el Evangelio y enseñando. Quiere decir que el discipulado implica también, dentro de otras cosas, un proceso de enseñanza. Hermanos, y aunque el pasaje no dice que Pablo y Bernabé seguramente así lo hicieron, hermanos. Ellos fueron, el pasaje sí nos dice que predicaron el Evangelio, pero fueron bautizados, porque no puede haber bautismo sin antes haber predicado el Evangelio, como ya lo dije, e involucraron también a los creyentes de Derbe en un proceso de enseñanza, como lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces recordemos, hermanos, evangelizar es apenas la parte inicial del proceso de discipulado. Si esa persona a quien tú le anuncias el Evangelio
manifiesta creer en Cristo y es una profesión de fe. Ahora, dale seguimiento para que llegue a ser un discípulo y se bautice. Vemos ahora el tercer punto, hermanos, del discipulado. Y voy a seguir con la lectura en el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Note el 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Ya discipulaste. Muchos se han preguntado, en qué momento termina el proceso de discipulado? ¿Terminará cuando concluyen el curso de discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3? ¿Terminará acaso cuando se bautizan los hermanos? Dice, ya se bautizó, ya es miembro de la iglesia, ya démosle un cargo. No. ¿Cuándo termina el proceso de discipulado? Bueno, en un sentido muy estricto, hermanos, no termina mientras estemos en esta tierra. Todos nosotros, no importa los años que llevemos en el cristianismo, seguimos en discipulado. ¿Por qué? Porque seguimos creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios, hermanos. Pero, en un sentido práctico, podemos decir que alguien ha llegado a la madurez cuando ese discípulo, alguien que fue discipulado, ya está listo para hacer otro discípulo. Cuando alguien ya está listo para reproducir el ciclo, reproducir el proceso en su propia vida y ministerio, entonces está listo. Y a eso nos lleva la confirmación, hermanos. El apóstol Pablo y Bernabé no se quedaron contentos simplemente, mira, sí hubo oposición en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Derbe, gracias a Dios, parece ser que no hubo oposición, pero damos gracias a Dios porque se lograron fundar iglesias en esta región. No, ellos no se quedaron contentos simplemente con esto. ¿Qué hicieron? Recorrieron la ruta de regreso, hermanos. Note, versículo 21, perdón. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Listra, la ciudad donde los estaban adorando, donde apedrearon a Pablo. Luego a Iconio y Antioquía. Es el mismo trayecto, hermanos, pero nada más que ahora de regreso. ¿Por qué se regresaron por ahí? Porque si de Derbe la iglesia de Antioquía ya les quedaba en línea recta. Porque tenían que confirmar a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos. Tenían que dejar establecido liderazgo en esas iglesias que ellos habían fundado, hermano. Así que el proceso del discipulado, hermanos, implica, de acuerdo a este pasaje, tres cosas. Implica la exhortación. Note, hermanos. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo los confirmaron? Primero, con exhortación. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Amados hermanos que se bautizaron el pasado 27 de junio, que me están escuchando, los exhortamos en el amor del Señor y en el nombre de Jesucristo a que ustedes permanezcan firmes en la fe. Eso es lo que como iglesia estamos para servirles en este crecimiento espiritual. Pero es muy importante que ante las pruebas ustedes permanezcan firmes en la fe, porque eso nos lleva al siguiente punto, que implica también la confirmación de los discípulos, hermanos. Versículo 22, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, la vida cristiana es difícil en el sentido de que enfrentaremos tribulaciones. No engañemos a los que discipulamos.
no engañemos a los que evangelizamos. Alguien ha dicho, hermanos, que si alguien no quiere problemas, que no se convierta al cristianismo, porque el cristianismo va a multiplicarte tus problemas. Ser cristiano implica pasar por pruebas. Ser cristiano implica que tendrás tribulaciones. Jesús les advirtió a sus discípulos en ese sermón del que hacía referencia en el aposento alto: en el mundo tendrán aflicción. ¿Qué tribulaciones son inherentes al hecho de que seamos cristianos, hermanos? Pues primeramente, incomprensión por parte de tu familia. Ahí es la primera experiencia que vas a empezar a resentir. Y algunos de mis amados hermanos nuevos creyentes ya están viviendo esta etapa de enfrentar oposición con los integrantes de su propia familia, simplemente por su deseo de seguir a Cristo. Hermanos, quiero decirles, no desmayen, permanezcan fieles en la fe. En todo el mundo hay cristianos que están padeciendo las mismas cosas que ustedes. Habrá oposición, pero también vas a tener incomprensión por parte de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, por parte de las gentes que te conocían y que te conocieron antes de ser cristiano y que les agradabas como eras, abierto de mente, abierto a ciertas cosas. Y ahora que ya eres cristiano, que ya no andas en las cosas que andabas antes de ser cristiano, pues ya la gente, esos amigos de fiestas, amigos de parrandas, amigos de antros, amigos, etcétera, pues ya no te van a ver muy bien. O sea, vas a perder amistades seguramente, pero vale la pena porque aquí se habla de ¿qué? Del reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en qué? En el reino de Dios. Todo vale la pena por entrar en el reino de Dios. Pero vean la última parte, hermanos, de la confirmación implica que esos nuevos creyentes estén bajo el liderazgo de personas maduras calificadas. Vean, tienen que estar en el seno de la iglesia local. Y constituyeron, versículo 23, ancianos. Aquí ancianos se refiere a pastores, hermanos. Y note la pluralidad, hermanos. ¿Está en singular o está en plural? Está en plural. Lo hemos enseñado en esta iglesia y esa es mi convicción, hermanos. Escuche muy bien. Toda iglesia local debe aspirar a la pluralidad de pastores, no importa el tamaño de la congregación. Ese es el modelo bíblico, hermanos. La pluralidad de pastores es una bendición para la iglesia. Y toda iglesia debe de aspirar justamente a esto. Siempre que la palabra ancianos, refiriéndose al ministerio pastoral en el Nuevo Testamento aparece, siempre estará en plural. ¿Por qué? Porque ese es el modelo bíblico de toda iglesia. Claro, al principio pues podemos empezar teniendo un solo pastor, pero la iglesia siempre debe tener esa visión de aspirar a la pluralidad de pastores. Y se constituyeron ancianos, pastores, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, esto se refiere a que los ordenaron, hermanos. Hubo ordenación al ministerio. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cómo termina el proceso del discipulado, hermanos? Cuando un discípulo ya fue exhortado a permanecer firme en la fe, pero también, hermanos, continúa en este proceso de crecimiento en la palabra de Dios a través de la comunión con la iglesia local. Debe de formar parte de una comunidad cristiana, pero también esa comunidad cristiana debe estar dirigida espiritualmente por ancianos, gente calificada. Si tú quieres conocer qué cualidades deben tener estos pastores, las personas que dirigen las iglesias, y es que, hermanos, vivimos tiempos bien difíciles. Tiempos en donde el cristianismo está siendo ofendido y está siendo mal visto por la sociedad debido a que vivimos una crisis
de líderes calificados en las iglesias. Pero la primera carta a Timoteo, hermanos, nos da los requisitos que deben tener estos pastores. Palabra fiel. Si alguno desea ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el pastor sea irreprensible, es decir, irreprochable. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora alguien ha dicho, este perfil es muy alto. Hermanos, no es alto, esto es lo que se espera de todo varón cristiano. Todo varón cristiano así debe ser su estilo de vida. Sobrio, prudente, hospedador, marido de una sola mujer, un padre ejemplar. Aquellos varones que en la iglesia se destaquen por estas cualidades son quienes deben de estar al frente de las iglesias. Lamentablemente, como mencionaba hace un momento, hay una crisis de integridad dentro del liderazgo pastoral en las iglesias locales. Y como iglesias debemos de volver al modelo bíblico, no solamente de la pluralidad de pastores, hermanos, sino también de la integridad de quienes nos pastorean, de quienes nos ministran. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor ha puesto en nuestro caso, y doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Usías Alameda, a quien el Señor ha llamado al ministerio y hemos visto su testimonio, hermanos. Pero algo que podemos decir los pastores es: siempre ténganos en sus oraciones. Oren por nosotros. Lo mejor que puede hacer la iglesia por sus pastores es orar. Y les pedimos que oren por nosotros, por nuestras familias, por que el Señor nos conceda siempre tener su gracia y nos mantenga en integridad. 3 procesos, hermanos, del modelo bíblico del discipulado. Evangeliza, haz discípulos, es decir, sé el modelo a través del cual otros vean a Cristo en ti. Y el tercer paso, confirma la fe de los nuevos creyentes, integrándolos a la iglesia local, poniéndolos bajo el liderazgo espiritual de hombres piadosos calificados para el Señor. Hermanos, el mayor sueño de todo pastor fiel a la palabra es que las iglesias locales donde servimos adopten el discipulado como un estilo de vida, como la vida normal. Que todo lo que hagamos en la iglesia, todo lo que ocurra en la iglesia, esté encaminado a que haya más discípulos de Cristo. Y que el Señor en esto sea glorificado. Oremos. Padre, gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado a través del estudio del libro de los Hechos. Gracias por el ejemplo de Pablo y de Bernabé, que tenían muy claro el llamado, en lo cual nosotros entendemos como la gran comisión: ir y hacer discípulos, Padre. No importa el precio que se tenga que pagar. Ellos sufrieron afrentas, humillaciones, lapidación, amenazas de todo tipo. Pero tú les dices un valor, valentía, gracias, Señor, para no temer a la muerte. Y estas ovejas que tú les diste, esas almas que tú les diste, Señor, que respondieron positivamente a la proclamación del Evangelio, tú les diste un corazón para darles seguimiento a través del proceso de discipulado. Ayúdanos a nosotros a tener este mismo corazón, Padre. Síguenos moviendo, Padre, al evangelismo, a discipular, a extender tu reino, no solamente en esta ciudad, sino en todo el estado, en todo el país, en todo el mundo. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.